Si queréis acompañarnos en esta nueva aventura recorriendo Marruecos en coche, perdiéndonos por las calles laberínticas de Fez, atravesando las dunas del Sáhara y llegando a Marrakech, ¡come on, go! ¡Bienvenidos a Marruecos! nos encontramos en Fez, una de las 4 capitales imperiales de Marruecos. Es la medina más grande del mundo, designada Patrimonio por la UNESCO, debido a que es la zona peatonal más grande del globo terráqueo. Cuenta con casi 10.000 calles laberínticas. Es muy fácil perderse, cuidado si no vais con internet, con el Google Maps. Si no sabéis dónde estáis, podéis perderos y la podéis liar. Aparte de recorrer sus calles, recomendamos visitar la Puerta Azul, Rainbow Street Art, sus diferentes zocos como por ejemplo el de las especias, marroquinería o el del metal, donde en la plaza Sefarín podemos observar cómo trabajan el cobre en plena calle. Junto a la plaza se encuentra la mezquita de Al-Qarawiyyin, famosa por albergar la universidad más antigua del mundo. Uno de los principales atractivos de la ciudad es la Madrasa Al-Atarin, escuela donde impartían enseñanzas coránicas. Sus paredes están llenas de mosaicos con frases del Corán. Es muy importante que sepáis que los nombres de las calles vienen en 3 formatos, como por ejemplo estas, rectangulares y cuadradas, que quiere decir que las calles tienen salida. Sin embargo, si os encontráis calles con este formato, el formato hexagonal, esto quiere decir que esta calle no tiene salida. Nos encontramos en la curtiduría de Chaguara, una de las 4 que se encuentran dentro de la medina de Fez. Es la más grande y más antigua del mundo. Lleva más de 1000 años en funcionamiento. Es una de las estampas típicas de la ciudad. El proceso tiene como finalidad tratar y tintar los diferentes tipos de pieles. A pesar de ser un trabajo muy duro, va pasando de generación en generación. Es un auténtico espectáculo para todos los sentidos, sobre todo el visual y el del olfato. Iniciamos nuestra ruta hacia el desierto del Sáhara. El trayecto en coche es de unos 480 kilómetros hasta Erchevi.
y se realiza en unas 8 horas. Por el camino nos encontramos varias poblaciones interesantes como Zaida, Midlet o Arzú. Este último es un pequeño pueblo de tradición artesanal, que era la primera parada de la ruta comercial de los bereber. Proseguimos nuestro camino atravesando el medio Atlas, donde podemos observar cañones y pueblos de adobe contrastando con unos impresionantes palmerares. Los oasis más impresionantes de este trayecto los encontramos en el Valle del Cid. Os aconsejamos bajar a algún pueblecito junto al palmeral. Nos encontramos en el bosque de los cedros. Uno de los principales atractivos es que te puedes acercar, como veis, a los monos, les puedes dar de comer, les puedes dar agua y ni se inmutan. No son para nada peligrosos. Monete. Nos encontramos en el Sáhara, el desierto cálido más grande del mundo, concretamente en la zona de Erchevi, al noroeste del Sáhara. Uno de los principales atractivos de esta parte del desierto son sus grandes dunas, que pueden llegar a medir hasta 200 metros. En otras partes del desierto en Marruecos esto no pasa, las dunas son mucho más bajas. Otro de sus puntos fuertes son sus tonalidades en la arena. En las partes altas son rojizas y anaranjadas y doradas en las partes bajas de las dunas. Se pueden hacer múltiples actividades, desde montar a camello, 4x4, quads, dormir en jaimas, dormir con nómadas, se puede hacer de todo. Como curiosidad, la arena se acumula en las dunas porque pasa una corriente de agua por debajo y eso va haciendo que la arena se compacte y coja altura. como veis, la primera noche la hemos pasado en una jaima de lujo. Cuenta con todos los servicios, agua caliente, baño y las camas son súper cómodas. You're welcome. Bienvenidos. Bienvenido. Bueno, como veis, nuestra segunda noche la pasamos con una familia bereber, nómadas, que nos han acogido, nos dan de cenar, dormimos en una jaima aquí al lado y ellos duermen aquí. Tienen por costumbre cenar separado, las mujeres en una habitación y los hombres en otra. Ya estamos en la jaima que nos han preparado estilo bereber. Como veis, es una estructura con 4 palos, cubierta por tela de dromedario, aquí en medio de la arena del desierto. Hoy vamos a dormir rodeado de arena. Buenas noches, berebere. Como veis, dejan la presión de los neumáticos a 1 kilo para que tengan más superficie de tracción.
El desgaste del desierto hace que los coches tengan que pasar por el mecánico cada 1 o 2 semanas para su puesta a punto. Estos son los posibles inconvenientes de circular por la arena, que puede pasar cualquier cosa. En nuestro caso, simplemente se soltaron las protecciones y lo apañaron con unas simples cuerdas. Una de las principales actividades que se pueden hacer en el Sáhara es subir en camello hasta las dunas para poder apreciar la puesta de sol. Seguimos nuestro camino hacia Marrakech, por la ruta de los 1000 Kasbah en pleno Alto Atlas. El trayecto en coche es de unos 610 kilómetros y se realiza en unas 10 horas. Entre el pueblo de Tinerhir y las gargantas del Todra, en la parte baja del cañón, hay un inmenso oasis. Destacamos la cantidad de caspas que datan de finales del siglo XIX, muchas de ellas abandonadas, que parecen fundirse en las rocas rojizas del cañón. Os aconsejamos adentraros en las gargantas del Todra. Simplemente conducir por sus carreteras es un espectáculo. Las paredes pueden llegar a medir hasta 300 metros de altura y en algunos puntos solo 20 metros de ancho. Lo que más nos ha impresionado de la garganta del Dades han sido sus formaciones rocosas redondeadas. Las más espectaculares son las que denominan los dedos de los monos. O Ouarzazate, conocida como la puerta del desierto de Marruecos si viajas desde Marrakech. Sus principales atractivos son el zoco artesanal, el mercado central, el museo del cine y el casar de Taurir, un entramado de callejuelas en el que es muy fácil perderse. Aunque lo más destacado es el Kasbah de Taurir, el más bonito que vimos en todo el viaje. Ouarzazate también es conocida como el Hollywood de África. Se han rodado películas como Misión Imposible, Babel o Han Solo. Hay varios estudios importantes de cine que se pueden visitar.
A 30 kilómetros de Ouarzazate se encuentra Ait Ben Haddou, una parada obligatoria, probablemente uno de los pueblos más bonitos de Marruecos. Esta impresionante fortificación bereber está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus espectaculares edificaciones de adobe datan del siglo V en sus partes altas, del VI y VII en las partes medias y del siglo XVII y XVIII en las partes bajas. Como curiosidad, aquí se han rodado películas como Lawrence de Arabia, Gladiator o Juego de Tronos. Nuestro último día en la ciudad de Marrakech, la también conocida como Ciudad Roja. Es otra de las 4 ciudades imperiales de Marruecos. Es la ciudad con más población del país, tiene 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Podemos destacar su medina, los diferentes zocos, la mezquita Koutoubia, Que por cierto, su minarete es la estructura más alta del país con unos 70 metros. Y por supuesto, la archiconocida plaza Jama el Ethna, probablemente una de las más conocidas del mundo. Nos encontramos en pleno corazón del zoco de Marrakech, uno de los más importantes del país. Cuenta con más de 26.000 artesanos en los que podemos encontrar productos de artesanía, alimentación, metal, especias, entre otras muchas cosas. Es un auténtico paraíso para los amantes de las compras. Aquí se puede comprar de todo. Tener en cuenta que casi es obligatorio regatear. Por cierto, a los comerciantes no les gusta nada que les hagan fotos y vídeos. Así que hay que ir con cuidado, respetarles, porque se enfadan mucho. ¡No foto, no! Tened mucho cuidado cuando paseáis por sus calles, pasan muchas motos y no respetan al peatón. Nos encontramos en el corazón de Marrakech, en la plaza Jama el Ethna. Esto es un auténtico espectáculo para todos los sentidos. De luz, color, olor. Aquí te puedes encontrar encantadores de serpientes, danza, música, cuentacuentos, un auténtico espectáculo. Por aquí pasan miles de personas diariamente, tanto de día como de noche. Aquí se puede comer, cenar, te puedes tomar batidos de frutas y hay infinidad de actividades en las que te puedes sumergir en la cultura marroquí. Aventura de 9 días por Marruecos, en la que os aconsejamos hacerlo por libre y si podéis entrar por una ciudad y salir por otra. Nosotros realizamos el viaje en octubre, que es temporada baja, con unas temperaturas muy agradables. Las máximas durante el día entre unos 25 y 30 grados, un calor muy soportable, y las mínimas en el desierto de noche unos 15 grados, que con una chaquetilla es más que suficiente. El viaje nos ha costado unos 900 euros por persona. Avión, coche, alojamientos, comida, experiencia en el desierto, todo incluido.
En Marruecos se come muy bien y muy barato. Consideramos que es un lugar seguro y la gente es súper hospitalaria, muy amable, pero eso sí, muy negociantes. Os dejamos por aquí el enlace de un vídeo donde os damos un montón de consejos útiles. Además, os podemos proporcionar contactos directos para que os ahorréis dinero en alojamientos y en experiencias como por ejemplo la nuestra del desierto. Si queréis más contenido como este, suscribiros al canal, para nosotros es de gran ayuda. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, dejárnoslo en comentarios. Además, nos gustaría mucho que nos dierais vuestro feedback. Bueno, venga, a ver nuestro vídeo de consejos y no dejéis de visitar Marruecos, que es un destino espectacular. ¡Salam aleikum!